El antiguo inquilino de mi casa me dejó unas instrucciones muy turbias para vivir aquí, parte 900. Bueno, no, esta es la parte 9. Todavía nos queda esta y otra, me parece. Se le dijo a la Sofía, se le explicó, se le odió a Prudence y aún así, en la parte anterior nos quedamos en que trajo a la vida a Jaime, su novio. ¿Recuerden cómo es que Lila regresó cuando Prudence decidió hacer el mismo ritual que hizo Sophie? En esta niña mitad rata que no podía ser controlada. Sophie por un momento pensó, bueno, Lila regresó así en esta criatura chiquita porque era una niña, pero Jaime era un adulto y estaba bastante alto, así que pensó, bueno, va a regresar algo así como mucho más grande, ya que la altura era algo que le gustaba mucho a Sophie de Jaime. La manera en que Sofía trajo a Jaime a su departamento fue dejar restos de comida, como le dijeron una y otra vez que no lo hiciera porque iba a atraer más criaturas, arriesgándose a que perdiera la vida básicamente por dejar restos de comida. Así fue como lo hizo y así fue como atrapó a Jaime, llevándose una gran y desagradable sorpresa. Primero que nada, efectivamente, Jaime no era ni rastro de cuando él era un humano. Y segundo, era del mismo tamaño que Lila, una criatura chiquita. Así, toda deformada, humanoide, mitad humano, mitad rata, comiendo la basura que le había dejado Sophie. Y al ver la imagen grotesca de su novio, la hizo sentir instantáneamente mal. Al instante supo que había cometido un error, al instante supo que ya había perdido al amor de su vida, pero esta criatura tenía los ojos de Jaime porque los distinguió de inmediato. De repente, esa necesidad que tenía Prudence para mantener a Lila ahí junto a ella, como que tuvo sentido porque ese mismo sentimiento tuvo Sophie. Podía recordar toda la vida que habían tenido ellos juntos en los ojos de esta criatura, pero ya no era él. Y además, Sophie era demasiado egoísta como para dejarlo ir. En ese sentido, era exactamente igual a Prudence, un monstruo. Como Jaime ahora era una criatura incontrolable, lo que hizo fue transformarle de alguna manera el closet de su recámara como una estadía. No era tanto así como una jaula como tenía Prudence a Lila, pero ahí podía estar bien. Ya que a diferencia de Lila, Jaime tenía espacio, luz, aire y además fotos de ellos por todos lados. Sophie intentó de todo para lograr sacar lo que sea de la esencia de Jaime de esta criatura. Se sentaba por horas a hablar con él, le contaba todo lo que habían vivido en todos esos años que eran novios, en cómo pues se habían mudado a ese departamento, pero esta criatura parecía no reaccionar. Solo hacía estos ruidos horribles como si le estuviera costando trabajo respirar. Aún así lo seguía intentando, le preparaba su comida favorita, se le acercaba, pero Jaime Rata no quería comer nada de eso, prefería comer basura y restos de comida todas putrefactas. Le dio a Sophie un par de rasguños y la lastimó un poco. Sophie consideraba a diario la opción de matarlo, porque no quedaba nada de aquello, de la ilusión que tenían al ellos mudarse juntos, ni nada de esto, y ella ya lo estaba comenzando a aceptar después de tanto tiempo. Pero cada vez que ella estaba segura de que ese día ya por fin le iba a quitar la vida, esos ojos que eran de Jaime no la dejaban y ella era bastante débil. Así que está resignada. Lo cuida lo mejor que puede, lo alimenta lo mejor que puede y trata de hablar con él para ver si en algún momento pues Jaime reacciona y la reconoce o algo así, aunque ella sabe que eso no va a pasar. Sophie también trató de involucrarse con las actividades dentro del edificio, con los vecinos, se unió al comité, le cuidaba 2 veces a la semana a los niños a Terry para que Terry pudiera dormir por las noches. Nunca le dijo a nadie sobre que había traído a Jaime de vuelta porque ella sabía que solamente 2 personas no la iban a juzgar. La número 1 pues era Jaime y estaba encerrado y no la iba a entender, y la número 2 parecía que ya estaba muerta, o sea, Prudence. A pesar de todo esto, Sophie trataba de mantener el jardín o el pequeño espacio que quedaba pues arreglado con la esperanza de que Derek regresara algún día, y a pesar de que trató de salvar algunas plantas y algunas más florecieron, Derek nunca regresó. A pesar de que sembraba pues plantas para que dieran flores, sí salían hojas, pero nunca salían flores, como si hiciera falta la esencia de Derek en el edificio. A pesar de todo lo que vivió en este edificio, de todo lo que perdió, ella ya no siente otro lugar como si fuera su hogar. O sea, ella está muy involucrada con los vecinos, ya no siente que el mundo exterior sea algo para ella, o sea, tantas cosas inusuales que pasan en ese edificio ya la siente como su hogar, ya se acostumbró, ya hizo amigos, entonces ella decidió quedarse ahí.
Se supone que cuando estaba ocurriendo esto era en épocas de pandemia, cuando todo comenzó, así que aunque ellos vivieran en otro mundo, parecía pues no eran ajenos a lo exterior, así que pues la cuarentena también les pegó. Mucho más a Sophie porque ahora tenía que pasar 24 horas encerrada en su departamento con esta criatura. Otros residentes también estaban pasando por sus propias crisis, por ejemplo, Terry hacía videollamadas con Sophie y se le veía extremadamente cansada porque ahora ya no podía sacar a los niños a ningún lado y toda esa energía que acumulaban la sacaban por las noches, así que ella no podía dormir. Se escuchaban los sonidos de animal de su vecino de al lado, como lo vimos en la parte anterior, y pues cada uno estaba tratando de sobrevivir a su mundo y al mundo del edificio. Y así fue como el comité de residentes decidió como arreglar un poco de la situación, sobre todo para los residentes más ancianos. En las reuniones que tenían se dijeron que para los que eran más jóvenes y podían ayudar a los más ancianos, pues les trajeran los productos esenciales pues del mundo exterior. Sophie hacía lo que sea y tomaba cualquier tarea que le pusieran para salir de su departamento y no estar encerrada 24 horas con Jaime. Así que le pusieron a ella 3 departamentos que vivían ahí 3 ancianos. Le dieron los de los departamentos 48, 51 y 43. Los del departamento 43 eran una pareja que uno de ellos tenía enfermedades respiratorias, así que pues no hablaban mucho, simplemente le encargaban lo que ellos necesitaban, Sophie se los llevaba a la puerta y eso era todo, no tenían ninguna conversación. La otra persona que le tocó fue aquel señor que hacía ruidos de animales por las noches y de igual manera era un hombre muy amable, muy reservado, igual le llevaba las cosas que necesitaba y eso era todo. Pero la del departamento 51 era alguien que Sophie no había visto cuando ya tenía casi un año viviendo en este departamento. En ese lugar vivía una anciana llamada Esther que era ciega. Primera vez que Sophie fue a su departamento tocó y se sintió algo nerviosa, no por nada en particular, sino que se sentía nerviosa de ayudar a alguien que pues no conocía. Esther se tardó unos momentos en abrir la puerta y cuando la abrió pues Sophie se impresionó de ver a esta mujer con el cabello blanco muy largo, muy bien arreglada y todo, y le dijo, tú eres la chica de la que me habló Molly, la encargada. Yo le dije que estaba bien, pero pues ella insistió. Sophie solo le dijo, mira, mi nombre es Sophie y pues si no necesitas nada y solamente quieres hablar con alguien, igual me puedes pues llamar y yo vengo hasta aquí. Lo que Esther le contestó, es que no me cae muy bien Molly, pero mira, yo solo necesito que me traigas comida de microondas y eso es todo. Todos los días tráeme comida de microondas y ya. Lo que Esther saca dinero, se lo da a Sophie y le dice, oye, antes de que te vayas, te voy a dar un consejo. En vez de que utilices la ruta que siempre tomas, que es a través del parque, mejor vete hasta la siguiente esquina. Esto a Sophie se le hizo un poco extraño, porque la ruta para atravesar el parque era mucho más corta que irse hasta la esquina. Aparte, ¿cómo era que ella sabía si ella era ciega? O sea, ¿cómo es que la vio o qué? Y era la primera vez que ellas dos se encontraban, recuerden eso. Sophie salió del edificio, iba caminando y pensando en lo que le había dicho Esther y pensó, bueno, sí, voy a llegar más rápido si cruzo pues el parque, pero pues no quiero estar tanto tiempo en el departamento encerrada con Jaime, así que bueno, voy a tomar la ruta larga por donde ella me dijo. Así que se fue caminando por la ruta larga y en eso escucha una conmoción, ya que un coche se había pasado el semáforo en rojo, se había estrellado contra una motocicleta y los dos habían fallecido. Y era justamente en el paso, o sea, donde cruzan las personas, donde se iba a cruzar Sophie. Toda la imagen era impresionante, pero además Sophie no podía quitarse de la mente las palabras de Esther diciéndole esto, cómo es que ella sabía que esto iba a suceder. Pero en la experiencia de Sophie, nada de lo que ocurría en ese edificio era una coincidencia. Ella sabía exactamente que esto iba a pasar y al parecer ella tampoco era una persona usual, sino más bien inusual. Sophie compró rápidamente lo que le había encargado Esther, lo que necesitaba, y regresó a su edificio directamente al departamento de Esther. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta para tocar, ella se estuvo preguntando por qué es que nunca había conocido a esta mujer, nunca la había visto, por qué no sale de su departamento. Así que toca la puerta y escucha que Esther, por dentro de su casa, dice, ya voy, Sophie, permíteme. En cuanto abre la puerta, Sophie le dice, ¿cómo es que supiste? A lo que Esther contesta, ¿saber qué? Y Sophie le dice, tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿cómo es que sabías? O sea, me salvaste la vida, ¿cómo sabías que iba a pasar aquel accidente? A lo que Esther le dice, yo no te salvé, yo no hice nada, yo solamente sabía que si cruzabas por el parque te ibas a meter en problemas, eso era todo. Yo te hice la sugerencia, tú la tomaste y te salvaste a ti misma.
Sophie le dijo, ¿o sea que puedes ver el futuro? A lo que Esther, muy molesta, contesta, no te atrevas. No me encierres en ese cliché que han tratado de encerrarme todos los residentes de este edificio. Yo no veo nada, yo he estado ciega desde que nací. A lo que Sophie dice, bueno, lo siento, no quería ofenderte, solamente digo que es muy impresionante porque salvaste mi vida. Si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido porque me dijiste eso, pues yo me hubiera muerto. Esther tomó la bolsa con la comida que traía Sophie y le dijo, ay, muchas gracias. Por cierto, ¿en qué departamento vives? Y Sophie le dijo, en el 42. A lo que Esther contesta, me enteré que esa vieja bruja se murió. Qué bueno. Refiriéndose a Prudence claramente. Esa noche Sophie regresó a su departamento pensando en esta señora, en Esther, y en cómo le hubiera encantado conocer a los gemelos de Terry, todo esto. Mientras ella estaba pensando en eso, se escuchaba a Jaime haciendo ruidos, y cuando lo fue a revisar estaba goteando su saliva por los lados de su boca, lo que le generó muchísimo asco a Sophie. Cerró los ojos tratando de imaginarse a su novio, que le encantaba, que era muy guapo, que era muy alto, y en cómo desearía que estuviera ahí, pero no. Cuando abrió los ojos estaba ese monstruo. Por semana Sophie le estuvo trayendo de nuevo la comida y pues de repente como que platicaban un poco. Entre esas pláticas Sophie le dijo que por qué nunca la había visto, por qué nunca había ido a las reuniones del comité y demás, a lo que Esther contestó que no le gustaba que la persiguieran para que les diera predicciones del futuro, ya que incluso Molly, la encargada del comité, pues le decía como de que, oye, dime qué va a ser mi nieto, si niña o niño. Algunos otros inquilinos le decían, ¿me puedes dar el número ganador de la lotería? Y eso no le gustaba, así que simplemente mantuvo su distancia con todos. Una noche, cuando Sophie le llevaba de nuevo comida a Esther, Esther la detuvo y le dijo, oye Sophie, tengo algo que decirte. Uno de tus amigos necesita de tu ayuda, necesita saber que es posible que lo ayudes. No será fácil, pero si buscas lo suficiente, podrás encontrarlo y ayudarlo. Sophie se quedó bastante confundida y le dijo, ¿eso es todo lo que me das? ¿Qué se supone que debo de hacer con lo que me acabas de decir? A lo que Esther contesta, yo no tengo ni idea. Yo te dije que tenía un instinto de ver, mas no sé qué más hacer. Sophie se quedó pensando y le llegó otra vez la esperanza de que tal vez eso tenía que ver con que Jaime podía salvarse. Eso o la manera de salvarlo era que ya lo matara. Se fue a su departamento a tratar de dormir, se acostó temprano y a pesar de esto ella no podía dormir por los ruidos que estaba haciendo Jaime, rasgando, como jadeando, haciendo ruidos como si apenas pudiera respirar, pero por fin se durmió. Se despertó temprano por la mañana y en cuanto agarró su celular se dio cuenta que tenía 5 llamadas perdidas de Terry, 3 a las 3 de la mañana y 2 un poco después. Sophie se preocupó inmediatamente porque pensó en los niños, en que algo les había pasado a los niños. Ella, temblando, pensando en que qué había pasado, le empieza a marcar a Terry y afortunadamente Terry contesta. Así que Sophie le pregunta, Terry, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Están bien los niños? A lo que Terry le dice, sí, tranquila, todo está bien con nosotros. Pero tengo que decirte algo. A lo que Sophie dice, ¿qué? ¿Qué pasó? A lo que le dice, mira, anoche yo vi que Esther salió de su departamento y quería ir como hacia tu departamento a visitarte. Y no pude hacer nada, Sophie, te lo prometo, pero ella entró en el elevador. Cuando comprobé la hora me di cuenta que eran apenas las 2:15. Lo siento mucho, Sophie. Y ahí es donde irónicamente comienza toda la situación con la que empezó esta historia. Con Sophie llorando por un ser querido que había perdido gracias al elevador. La pérdida de Esther le pegó muy fuerte a Sophie porque había encontrado una amiga, le caía muy bien Esther, aunque llevaban poco tiempo pues relacionándose. La presencia de ella en la vida de Sophie había sido como un salvavidas, así que cuando colgó el teléfono de esa llamada de Terry, pues solamente se puso a sollozar pensando en por qué Esther entró al elevador si ella tenía toda su vida viviendo aquí, evidentemente ya sabía la situación del elevador. Cuando Sophie perdió a Jaime, le pudo echar la culpa a Prudence porque hizo todas las cosas mal y por eso perdió a Jaime, pero en esta ocasión no podía echarle la culpa a nadie de la pérdida de su nueva amiga. Y las últimas palabras que le dijo resonaron en su mente. Uno de tus amigos necesita tu ayuda, tienes que saber que es posible, o sea, va a ser difícil, pero lo vas a poder lograr. Y si realmente se estaba refiriendo a ella misma, a Esther y no a Jaime, como ella había pensado desde un principio. Lo único que distrajo a Sophie de estar llorando fue unos golpes en su puerta. Cuando fue a abrir era Terry y sus hijos que le dijeron, sabemos que tal vez quieras estar sola, pero pues los niños también están tristes por la pérdida de Esther, así que quisieron venir a verte. Los niños le dieron un abrazo, le dijeron que le extrañaban, Sophie también extrañaba a los niños y eso fue todo.
Ya cuando estaban al final de su visita, Terry comienza a escuchar unos ruidos que venían del fondo del departamento y le dijo, oye Sophie, ¿qué son esos ruidos? Esos ruidos los estaba haciendo Jaime. A lo que Sophie le dijo, no pasa nada, pues ya sabes los ruidos de aquí, ya tengo que irme, me siento muy cansada, quiero estar sola, nos vemos después. Y se sintió muy mal de haberle mentido a Terry, su amiga. Pero ella no tenía las fuerzas para explicarle todo, no merecían ellos pagar por los errores que había hecho Sophie. Aunque los ruidos que estaba haciendo Jaime eran diferentes esta vez, así que Sophie corrió hacia, pues, la estancia de Jaime y lo vio igual comportándose raro. Era casi como si Jaime Rata quisiera salir de ese lugar donde lo tenía y Sophie estaba aterrorizada porque pensaba que si le abría la puerta y Jaime salía, pues la iba a destrozar. Sophie comenzó a llorar diciendo, ¿cómo es que mi vida pasó a esto? ¿Cómo es que estoy ahora atrapada en esto? Escondiendo a su novio no muerto, mitad rata, y escondiéndose ella misma de él. O sea, ¿cómo era que había llegado a ese punto? Lo que hizo Sophie fue seguir llorando, ponerse frente a las puertas de esa estancia que le había hecho y tratar de detenerlas para que no se escapara. A medida que pasaba el tiempo, Jaime no se controlaba. De hecho, estaba mucho más frenético. Ella comenzó a preguntarse, bueno, ¿será que la presencia de los niños, que en teoría son como que las mismas criaturas, hizo que él se pusiera así o qué es lo que está pasando? El teléfono de Sophie sonó, era Terry, pero ella no quería contestar, así que lo dejó ahí. Terry llamó una y otra vez. Por un lado era el teléfono que no dejaba de sonar y por el otro era Jaime haciendo estos ruidos y Sophie ya estaba harta y le dijo, por favor, Jaime, no necesito esto, tranquilízate. Sophie nunca había recibido respuesta de esta criatura rata, pero en esta ocasión escuchó claramente cómo le decía Sof, tratando de decir su nombre. Los sonidos que estaba haciendo al tratar de pronunciar Sophie no se podría decir que era precisamente una voz, pero sí estaba tratando de decir el nombre. Sophie en ese momento estaba llorando y cuando escuchó esto de parte de Jaime Rata, se detuvieron sus lágrimas y se acercó a la jaula a ver si estaba escuchando bien. Se le quedó viendo detenidamente y los ojos de esta criatura eran los de Jaime y se veían bastante tristes y desesperados, tanto así que Sophie decide abrir la jaula para dejar que Jaime saliera. Ya que por un momento, aunque sea unos segundos, Jaime era quien la estaba viendo. Esto a Sophie le dolió muchísimo porque por un momento pensó que estaba ahí frente a frente con su alma gemela, con el amor de su vida. Y tan pronto como Sophie abre la jaula, aquellos ojos azules que tenía Jaime se volvieron color negro. Su aspecto, que por un momento había cambiado, se volvió a ser más rata con esos dientes afilados y las garras. Sophie se quedó muy atenta observando los movimientos de Jaime, cómo es que se paraba en sus dos patas delanteras sacando los dientes. Jaime quitó esa posición encorvada que tenía siempre y se estiró un poco. Y pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar. La atacó. En un abrir y cerrar de ojos, Jaime saltó hacia Sophie, arañándole la cara. Recuerden que estas criaturas como que quieren arrancarles los ojos. Esto tomó totalmente desprevenida a Sophie, que trata de empujarlo, pero esta criatura ya la tenía encima con su hocico aquí muy cerca de su cara. Ahora, recuerden que en las instrucciones que le dejó Prudence, le puso que tuviera artefactos de defensa que dispararan en todas las habitaciones. Sophie se acordó de esto y trataba de alcanzar el lugar donde tenía guardado este dispositivo, pero Jaime parecía mucho más grande en esta ocasión que la estaba atacando. En un momento de adrenalina, Sophie logra empujar un poco a Jaime, lo suficiente para que ella pudiera correr al lugar donde tenía guardado este dispositivo. Al momento que estaba buscándolo, siente como Jaime se le echa encima una vez más y en esta ocasión le estaba encajando sus garras muy profundas aquí en el pecho. Ella podía ver y sentir cómo su sangre pues se le estaba derramando por todo el cuerpo y en las garras de Jaime. Finalmente, y a pesar de el dolor que le estaba causando Jaime, logra encontrar el dispositivo y no dudó ni un solo segundo en accionarlo en contra de Jaime. Jaime se queda tirado en el piso y fue que Sophie pensó, le quité la vida. O sea, de verdad le quité la vida y comenzó a hiperventilar y a fijarse en el cuarto y nota que su sangre está salpicada por todos lados. Sophie se desplomó porque le había quitado la vida al amor de su vida. O sea, sí en forma de rata, pero lo que quedaba de él. Por un lado pensaba, no puedo creer que acabo de hacer esto, pero por el otro decía, mi pesadilla finalmente terminó.
Ella se sintió tan egoísta de haberle quitado la vida en ese momento cuando él la estaba atacando y no cuando estaba tranquilo. A pesar de todo lo que estaba pensando, se sentía aliviada, notó que todavía traía ese dispositivo en la mano, así que lo deja caer en el piso. Pero ese alivio duró un poco, porque no sé si recuerdan que Derek explicó que cada que le quitas la vida a una de estas criaturas, como que vuelve a parecer mucho más fuerte. Así que eso pasó. Sophie, de estar observándolo directamente sin poder creer lo que había pasado, comienza a ver cómo la criatura comienza a respirar de nuevo poco a poco. Después se levantó un poco letárgico, como queriendo limpiar sus heridas. Y Sophie, en vez de accionar su dispositivo de nuevo, lo que hizo fue tomar a esta criatura, antes de que se pusiera mucho más fuerte, antes de que se recuperara, y lo vuelve a meter a su estadía que le había hecho. Primero, no tenía la fuerza suficiente para hacer lo que había hecho por segunda vez, y por otro lado es que no sabía cómo terminar con la vida de Jaime bien. Que recuerden que al parecer estas criaturas no pierden la vida como tal, sino nada más se quedan atrapadas en algún sitio. Eso hizo que Sophie se sintiera mucho más devastada, porque estaba el hecho de que estaba tratando de comunicarse con ella cuando tenía los ojos de Jaime, pero por el otro lado, ¿cómo era posible que se hubiera atrevido a atacarla así? Por otro lado, también estaba lo que le había dicho Esther, que un amigo suyo necesitaba su ayuda, que ella sabía que podía hacerlo, pero iba a ser un poco difícil que ella adivinara qué era. Así que se puso a pensar en esto, le ofreció comida para gato a Jaime, se lo puso en su jaula y la cerró con extra candados. Después de todo lo que ha pasado en este edificio, por primera vez ella sintió que ya se le estaban saliendo las cosas de control. Ya que las cosas estaban mucho más tranquilas, ella se sentó por fin a descansar de ese ataque, a limpiarse sus heridas. Recordó que Terry la estaba llame y llame, así que decide enviarle un texto diciéndole pues que todo estaba bien. Trató de decirle la verdad, trató de decirle que los ruidos que escuchó eran de Jaime, que lo tenía aquí, pero no se animó. Después de unas horas, Jaime vuelve a hacer sus sonidos, pero esta vez eran mucho más aterradores, porque recuerden, ya era mucho más fuerte. Era algo totalmente antinatural. Sophie nunca había escuchado que hiciera esos ruidos, ninguna de las criaturas que hicieran este tipo de ruidos, y el ruido que hacía era tan fuerte que ya se comparaba con los sonidos de animal que hacía el vecino que tenía este toro lobo. Por un momento se preocupó de que los vecinos escucharan este ruido y fueran a preguntarle qué estaba pasando, pero recordó que en ese edificio nada es como debería de ser y los sonidos de este tipo son normales. Incluso podía estar Jaime comiéndosela viva ahí tal cual y ninguno iría a preguntar qué es lo que está pasando porque se escuchan tantos ruidos. Los ruidos que hacía esta criatura no eran de dolor, más bien eran como de coraje, de ira. Estaba enojado por lo que Sophie le había hecho. Por un momento Sophie pensó que la rejita que le había puesto ahí en su closet, que hizo ahora su estancia, pues no iba a ser suficiente si ese comportamiento seguía porque estaba mal. Ahora eran las 11 de la noche, Jaime no dejaba de hacer ruido y Sophie ya no soportaba más, así que decidió darse un paseo a la calle. Mientras bajaba por las escaleras, que esta vez tuvo que bajar 11 pisos, vio al hombre del piso 5 ahí inmóvil y ya estaba tan acostumbrada Sophie a verlo que siempre lo saludaba, aunque este hombre no le contestara el saludo nunca. Cuando llegó afuera del edificio se sintió como un alivio, como si todo lo que estuviera mal de su vida estuviera encerrada en su departamento. Notó que hacía frío, traía un suéter muy ligero, pero ya no quería regresar a su departamento para nada. Como era de noche, tampoco sabía a dónde ir, así que se le ocurrió ir al pedazo de jardín que ella había arreglado, que Prudence había deshecho y demás. Ahí fue a sentarse en la banca que había. Mientras estaba ahí, escuchó unos sonidos como de un gato llorar, así que prendió la linterna de su celular y se metió en los arbustos a buscar, y es que encuentra 3 de estos gatitos sin pelo y ella se sorprendió porque no sabía que estos gatos podían reproducirse. Ya que recuerden, no eran unos gatos normales, o sea, cuando los tocaba sentía que le quemaban la piel. Esto era algo extraño, o sea, como si algo raro estuviera pasando en el edificio. Por más que esperó a que llegara la mamá y tratara de hacer sonidos de gato, la mamá no llegaba. Y ella se sentía mal de ver a estos 3 gatitos ahí solos. Lo que hizo fue tomar a los gatitos porque estaba haciendo frío y comenzó a buscar entre las ramas y lo que había ahí, pues a ver si estaba la mamá por algún lado, y lo que notó fue que había una ventanita. Se sorprendió al ver esta ventanita porque al parecer era una ventana del sótano que ella no sabía que tenía el edificio. Pero ella sabía que no porque ella no lo hubiera notado, no significaba que no existiera.
Aún con los gatitos cargando, ella trató de asomarse a la ventana, todo adentro estaba oscuro y no vio nada. Escuchaba como gatos peleándose adentro, por más que hizo sonidos, no salió ninguno. Mientras ella estaba parada ahí viendo la ventana, sentía como algo raro en su pierna. Cuando voltea hacia abajo, ve que aquella hierba que estaba pisando parecía como tratar de agarrar su pie. Es decir, se estaba moviendo y creciendo al momento que trataba de enredarse. Esto le dio un muy mal presentimiento y decide regresar a su departamento con los 3 gatitos. Aún no era la hora peligrosa de usar el elevador, así que se mete tratando de buscar algún botón que dijera que iba hacia el sótano. Entonces se mete, busca en los botones, ve que falta el del piso 9, pero no había ninguno que llevara hacia el sótano o hacia ese piso que ella había visto. Realmente no tenía intenciones de usar el elevador, así que sale, sube por las escaleras, esta vez solamente subió 5 pisos, llegó a su departamento esperando que Jaime no estuviera haciendo ruidos, pero ahora en vez de estos gruñidos parecía que estaba roncando y puso a los gatitos ahí en su sillón. Notó que de aquella hierba que se le estaba enredando en el pie traía un pedacito todavía pegado en su pantalón y a pesar de que ya estaba arrancado como de raíz, estaba vivo, no se veía que hubiera sido arrancado, pero por lo menos ya no se estaba moviendo. Esta salida que dio para despejarse solamente la trajeron con más dudas, como siempre. Su cabeza ahora estaba llena de más cosas. La muerte de Esther y además su acertijo, la situación con Jaime, ahora los gatitos. ¿Qué pasa también con el sótano y con esta planta que crece rapidísimo? Sophie decide que esa noche no va a dormir en su cuarto, va a dormir en la sala, 1 por miedo a Jaime y 2 si Jaime se soltaba de su jaula pues así podría proteger a los gatitos. A la mañana siguiente ella despierta y nota que los gatitos están por todos lados porque estaban hambrientos, así que decide salir a buscar comida para ellos, diferente a la que le daba a Jaime. Cuando iba caminando hacia afuera, iba diciéndose a ella misma, y yo que pensaba que conocía ya el edificio con todas sus peculiaridades, y mientras más pienso eso, más me demuestra que no es así, ya que los acontecimientos de la noche anterior le habían quitado ese pensamiento y toda la confianza que ella se tenía. Vuelve a entrar al elevador porque recuerden que las cosas cambian constantemente, vuelve a buscar si hay algún botón que lleve al piso de abajo y no notó nada diferente. Ahora, estaba el hecho de que de dónde habían salido estos gatitos bebés. No tenía idea que estos gatos se podían reproducir porque si así hubiera sido desde un principio, todo el edificio estuviera inundado de gatitos y esta era la primera vez que veía gatitos bebés. Cuando se fue, Jaime ya estaba gruñendo de esta manera grotesca, una vez más, así que puso extra protección para proteger a los gatitos más que nada. Ese era otro detalle que no salía de su cabeza. En otras ocasiones, Jaime ya la había lastimado, pero no de manera intencional. Le rasguñaba tal vez los dedos cuando le estaba poniendo la comida o algo así, pero esto sí había sido un ataque. También notó que aquella plantita, pedazo de planta que se había traído de cuando subió con los gatitos, ya había crecido, cuando están de acuerdo que ya no estaba en su raíz. Ya iba caminando hacia la tienda de mascotas para comprar la comida y seguía pensando en esto que le dijo Esther. Un amigo tuyo necesita ayuda y lo vas a lograr, va a ser difícil. ¿Y si tal vez a quien se estaba refiriendo era a la mamá de los gatitos? ¿Y si de alguna manera estaba atrapada en ese sótano y ella tenía que entrar a rescatarla o algo así? Como ya se encontraba afuera del edificio, decidió comprar lo que siempre le pedían los inquilinos que estaban a su cargo. Recuerden, los más ancianos, les compra sus cosas, se las va repartiendo y cuando llega con su vecino, el que hacía ruidos de animal, le dijo algo curioso. Este señor nunca le hacía mucha plática, pero esta vez le dijo, oye, me enteré de la pérdida de Esther, es muy lamentable, a mí me caía muy bien. También le dijo, ella me ayudó a salir de ciertos problemas, tenía un don extraordinario. Y pues nunca me dio ningún mal consejo. Esto era la máxima conversación que habían tenido Sophie y él. Así que Sophie, sin perder esta oportunidad, le dijo, oiga, ¿y usted sabe si aquí en el edificio existe un sótano? A lo que este señor contesta, bueno, yo nunca lo he visto, pero eso no significa que no exista. Al parecer notó la desesperación de Sophie en seguir hablando de este tema, así que rápidamente le cambió el tema y le preguntó otra cosa que sí le podía llevar al día siguiente. Cuando llega a su casa se apura a darle de comer a los gatitos, les sirve en 3 platitos que también les había comprado y cada uno comienza a comer alegremente y eso era la única razón que tenía Sophie para sonreír. Mientras los gatitos estaban comiendo, escuchaba como Jaime estaba gruñendo más fuerte en su habitación, probablemente porque había olido la comida. Después de que comieron, Sophie lavó los platitos, recuerden que no debe de dejar restos de comida de ningún tipo, mucho menos de mascotas, y decide ir a buscar el sótano.
Primero intentó por las escaleras, porque recuerden que el piso 9 pues estaba sellado, así que dijo, bueno, tal vez si bajo puedo encontrar una puerta que no había visto, otro piso o algo por el estilo. Desafortunadamente no encontró nada, ni otras escaleras, ni una puertita, ni nada que ella no hubiera visto o que llevara hacia el sótano. Volvió a entrar al elevador, volvió a ver los botones, igual vio que no estaba el piso 9 y el último piso que marcaba era el G, que era donde ella se encontraba. Por un momento pensó, a ver, me voy a meter al elevador y lo voy a volver a picar para ver si me lleva a otro lugar. Pero no se animó, no sin Derek. Ella no quería entrar a otro piso que no existiera sin Derek. Así que decide regresar a su departamento con los gatitos de nuevo, ya que tampoco quería dejarlos mucho tiempo solos, porque eran unos bebés y porque ahí estaba el peligro que era Jaime. Cuando llega a su departamento, nota que Jaime otra vez está gruñendo de una manera muy fuerte. A pesar de que solo habían pasado unas horas, esa plantita había crecido muchísimo más y ella no entendía cómo es que eso era posible. Decidió como cortar un pedazo y llevarlo a comparar con lo demás que estaba en el jardín, pero no pudo porque las tijeras no cortaban nada, más bien se rompieron las tijeras. Ahora tenía otra preocupación en mente. Una cosa era Jaime, pero otra cosa era esta planta que crecía incontrolablemente y que tal vez la quería asfixiar o algo así. Pero tratando de darle soluciones a todos sus problemas, dijo, bueno, no he empezado ni por lo básico, que es buscar en internet algo de este edificio. Después de unos cuantos minutos de búsquedas, encuentra algo. No había muchísima información. Entre esta información decía que este edificio había sido construido en el año 1951. Hasta que encontró un reportaje con un título que decía así: Proyecto maldito finalmente terminado. El propietario encontrado colgado en pisos de gran altura desocupados. A pesar de que ese era el título de la noticia, no daban muchos detalles, simplemente el hecho de que eso había ocurrido. Tampoco había como mucha información respecto al edificio, no había nombres de quién había sido el propietario o el arquitecto o nada, no había absolutamente nada. Así que Sophie se metió a blogs un poco más oscuros, vamos a decirlo así, donde tenían información que no está muy pública. En ese sitio fue donde encontró una foto de un pedazo de periódico muy antiguo, la foto estaba muy borrosa, donde decía que el heredero de toda la fortuna del propietario de ese edificio era sospechoso de quitarle la vida a su propio hijo. Sophie trató de leer como todo el reportaje, pero no podía porque la foto era bastante borrosa, así que se le ocurrió otra idea. Buscó qué personas habían fallecido en circunstancias misteriosas o que su caso estuviera sin resolver de el año en que fue construido el edificio. Y de ese modo llegó con un nombre, el cual era Alberto. Alberto resultó ser uno de los dos hijos del propietario. Además estaba el detalle de que Alberto y su hermano habían sido los primeros ocupantes de este edificio. Respecto al caso de Alberto, había una noticia que decía que la persona que vivía justo en el departamento de abajo de Alberto se quejó de que estaba goteando sangre en su balcón, así que llamó a la policía. Cuando la policía llega al departamento, encuentran al hijo de Alberto de 19 años sin vida. Su cuerpo estaba ya descomponiéndose en el balcón. Alberto, su papá, nunca fue encontrado, nunca le hicieron un juicio, así que este caso quedó sin resolver. Y a pesar de que esto sí era interesante, a lo mejor no era necesariamente relevante con lo que quería encontrar Sophie. Sophie estaba a punto de rendirse porque no encontraba nada que le sirviera. Nada. O sea, el nombre del hijo, del propietario y todo esto pues no le servía de nada. Decide tomarse un respiro y en ese respiro es cuando nota que aquel pedazo de plantita que se había llevado a su casa el día que encontró a los gatitos ya había crecido tanto que ya cubría toda su sala. De hecho, una de las hojas de esta plantita tocó su tobillo y ella como que entró en pánico, pero se dio cuenta que esta planta como que no quería enredársele en sus pies como la ocasión del jardín. Ya un poco más tranquila respecto a la planta, decide escribirle al propietario del blog donde había encontrado aquella fotografía para ver si él sabía algo más. En ese mail que le mandó le dijo, mira, estoy en un proyecto universitario de arquitectura y siempre me ha llamado la atención el estilo de este edificio, así que me gustaría saber si tú tienes algún contacto al que pueda dirigirme y pues tener un poco más de información. Ya estaba a punto de irse a dormir cuando le llega un mail nuevo con la contestación de este chico que le pone:
Querida Sophie, gracias por tu correo. Desafortunadamente, este caso en particular es muy poco conocido y no tiene mucha información en absoluto. Como puedes ver, los casos sin resolver pueden ser difíciles de catalogar, pero mi objetivo es proporcionar los archivos de casos en línea más completos posibles. Lo único que tengo que no está en este blog es una fotografía de Alberto y su hermano sin nombre fuera del edificio. Te mando la fotografía y si tienes alguna otra pregunta, házmelo saber. Sophie, ya frustrada porque ya esta era su última esperanza de encontrar algo, abre la fotografía para ver quién era este misterioso Alberto. En esta fotografía estaba el edificio de fondo, lo reconoció de inmediato porque no había tenido muchos cambios desde que se construyó hasta ahorita. Y había dos hombres de unos 30 años, bastante altos, guapos y se veían con porte de que tenían mucho dinero. Uno estaba vestido con un traje bastante elegante y tenía una expresión seria, pero el otro hermano estaba un poco recargado en la pared y se veía mucho más casual. Pero Sophie notó algo que se le hacía familiar en esta foto. El hombre que estaba recargado de manera más casual tenía una gorra. Le costó un par de minutos darse cuenta que ese hombre era Derek. Derek era el hermano de Alberto. A Sophie le dolía el cerebro de tanta información que necesitaba procesar, ya que Derek nunca le había hablado de familia, nunca le había dicho siquiera si tenía familia. Mucho menos le había dicho que tenía algo que ver con el edificio de esa manera, que era el heredero del propietario. Derek siempre parecía estar como en sintonía con el edificio, sabía todo lo que ocurría ahí, pero nunca consideró el hecho de que era el hijo del propietario. Sophie se fue a dormir, ya no podía más con toda la situación. A la mañana siguiente despierta toda confundida y además toda llena de plantas por todos lados porque esta plantita que ya era una enredadera ya estaba por todo el departamento, menos en el cuarto donde tenía a Jaime. Por alguna razón no crecía para ese lado, parecía que se detenía justo en la puerta. Sophie se sentía tan sola respecto a su investigación, a todo lo que sabía, que quería ver una cara conocida y llamó a Terry. Le hizo una videollamada y cuando contestó Terry se veía mucho más cansada que nunca. Genuinamente, Sophie sí quería ver cómo estaba Terry, cómo estaban los niños, quería pedirle una disculpa por cómo los había corrido de su casa cuando Jaime empezó a hacer aquellos ruidos el día que la fueron a visitar. Pero además su llamada pues tenía otras intenciones, como por ejemplo preguntarle si ella había escuchado el nombre de Alberto, de Derek, de algo del sótano o lo que sea que pudiera sacarle. Como les dije, se veía muy cansada, las ojeras ya las tenía marcadas casi como si se hubiera manchado con tinta. Sophie solo le dijo, Terry, ¿estás bien? Es que te ves muy cansada. Y Terry contestó, es que los niños están incontrolables. El otro día encontré a uno de los gemelos tratando de desarmar la lavadora con las garras y al segundo siguiente el otro gemelo estaba quitando las cortinas. Yo no sé qué les está pasando últimamente, pero están incontrolables peor que nunca. A lo que Sophie le contesta, híjole, me gustaría muchísimo ayudarte para que descansaras un poco, pero fíjate, la otra vez yo quería pedirte disculpas, a lo que Terry le interrumpe y le dice, mira, no te preocupes, yo sé que la pérdida de Esther como que hizo que sintieras otra vez lo que sentiste cuando perdiste a Jaime, o sea, yo entiendo perfecto. Tal vez debí esperar 1 o 2 días para ir a visitarte, lo siento mucho, a lo que Sophie le dice, no, para nada, me hizo muy bien verlos. Sophie le dijo, ay Terry, no, pues discúlpame, te extraño mucho a los niños, a lo que Terry le dice, oye, a propósito de eso, pues quería preguntarte si estás bien porque últimamente como que no has sido tú misma. A lo que Sophie contesta, pues sí, efectivamente, no he sido yo misma, tú sabes lo que pasó con Esther, todo lo que me dijo, las predicciones, yo no sé de qué me esté hablando y me estoy volviendo loca. Te contaré más cuando lo averigüe, pero por ahora necesito tu ayuda. Estuvo así, a nada de decirle que tenía a Jaime Rata ahí, pero por esta ocasión no lo dijo. Claramente, Terry ya sabía sobre las predicciones que hacía Esther, porque de eso pues no preguntó nada, pero le dijo, a ver, sí, yo te ayudo en lo que tú quieras, ¿qué necesitas? A lo que le dice, mira, ¿tú te acuerdas o recuerdas si en alguna ocasión Derek mencionó que tenía un hermano? Recuerden que los padres de Terry vivieron en ese edificio y Terry desde que nació había vivido ahí. A lo que Terry dice, no, la verdad es que nunca mencionó nada de tener un hermano. Derek siempre había estado aquí y se aparecía cuando nosotros pues lo necesitábamos. La primera vez que se fue, que desapareció por un tiempo, era muy joven, pero nadie preguntó a dónde se había ido. Sophie le dice, mira, necesito enseñarte algo, te voy a mandar una fotografía. Así que le envía esta foto donde aparecía Alberto y Derek, y le dijo, ¿tú sabías que el papá de Derek era el propietario de este edificio y que él fue una de las primeras personas en vivir aquí? Terry solo puso una cara como de confusión y le dijo,
oye, ¿dónde encontraste esto? A lo que Sophie le empieza a dar toda la información de cómo había llegado con el nombre, los blogs que tuvo que visitar, que le escribió, que todo esto. Incluso Sophie le platicó sobre aquella plantita que ya era una enredadera adentro de su departamento, cosa que Terry no tenía idea que eso podía ocurrir y estaba fascinada con todo este tema y se preguntó, ¿será que esa planta tiene que ver con Derek? Esa idea ya se le había atravesado por la mente a Sophie respecto a que la planta tendría que ver con Derek porque pues Derek cuidaba al jardín. Y ok, a lo mejor lo del jardín tenía sentido, pero lo del sótano no. Terry le dijo que ella no tenía idea, que nunca había escuchado hablar sobre un sótano que hubiera en el edificio. Le dijo, mira Sophie, del sótano pues yo no sé nada, pero si este lugar es tan antiguo como dices, puede ser. Yo sé que me veo muy cansada, pero no soy tan vieja como tú crees. Sophie seguía frustrada porque Terry no pudo aportarle nada de información nueva respecto al tema, aunque sí le hizo muy bien tener aunque sea 5 minutos de conversación normal con una persona. Con esta plática que tuvo, casi estuvo a punto de olvidársele el detalle de que Jaime estaba en su cuarto encerrado. Lo único que hacía que no se le olvidara eran las heridas que le había hecho un día antes. A pesar de que le platicó a Terry aquel acertijo, aquella predicción que le había dicho, pues ella no encontraba nada, más que puras preguntas sin respuesta. Lo único que podía notar era el extraño cambio de comportamiento de Jaime. Recuerden que antes pues sí era esta criatura que medio le mordía los dedos y así por pedir comida, pero ahora la veía con odio puro. Además, los niños de Terry también estaban teniendo un cambio. ¿Será que tenía que ver algo por ahí? Sophie le fue a dar de comer a Jaime después de colgar con Terry y de verdad la mirada que le dio era de te quiero quitar la vida en este momento. Así que Sophie pensó, o aquí una de dos, o él va a morir o yo. Recuerden que Derek, al destruir a las criaturas originales del elevador, también destruyó a Lila. Y Prudence dijo que ella también había destruido algunas de estas criaturas. Pero al parecer, sin la presencia de Derek, había más criaturas en el elevador, que era lo que muchos me preguntaban en partes anteriores. No eran las originales, no eran aquellas que se absorbían y se hacían mucho más fuertes, eran como otra oleada. Erradicadas no estaban, se erradicaron los primeros, los que eran mucho más fuertes. Después de esta plática que tuvo Sophie con Terry, decidió salir del edificio para hacer sus pendientes, que esos eran, pues, traerles el mandado a, pues, los ancianos de los departamentos que le habían dicho. El caso es que fue, compró todo lo que necesitaba, lo fue a repartir en todos los departamentos y ella estaba ya deseosa de llegar a casa. Recuerden que ahora tenía en compañía a 3 gatitos que había encontrado. Así que ella quería estar en su casa y además traía en su mente el nombre de Alberto. Quería seguir indagando en internet para ver qué era lo que encontraba. Así que llega a su departamento, abre la puerta y cuando la cierra es que nota que no estaba sola. Había una figura de alguien ahí parado en medio de la sala. Ahí fue donde toda la normalidad que estaba teniendo ya en su vida terminó y ahora estaba con un no invitado en su casa. Lo reconoció de inmediato en cuanto lo vio, a pesar de que ya era un poco mayor. Era Alberto, el hermano de Derek. Tenían un parecido, pero los ojos de Derek siempre habían sido cálidos y amables y los ojos de Alberto eran fríos. Alberto llevaba un traje parecido al de la foto que había visto Sophie, pero estaba llena de polvo y algunos pedazos hasta rotos. Como ropa que has tenido guardada desde hace mucho tiempo y de repente la sacas y te la pones. Le sonrió de una manera bastante engreída y le dijo, wow, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuve aquí. Y ha pasado mucho más tiempo desde la última vez que tuve que visitar a alguno de los residentes de estos pisos de más arriba. Me gusta, tu decoración es mucho más moderno de cuando yo vivía aquí. Sophie estaba totalmente congelada porque este señor en verdad tenía un aura como siniestra y esa noticia de que le había quitado la vida a su propio hijo no dejaba a Sophie en paz. Sophie lo único que le preguntó fue ¿por qué estás aquí? ¿Cómo entraste? A lo que este hombre solamente se rió. Alberto contestó ¿sabes qué? Me caes bien, Sophie, porque ni siquiera preguntaste quién soy, ya lo sabes. Siempre he apreciado cuando las personas van directo al grano porque eso hace las negociaciones mucho más eficientes. Sophie le dice, no contestaste mi pregunta. Y a pesar de que Sophie le estaba contestando de esta manera firme, ella estaba temblando de miedo por dentro. A lo que Alberto le contesta, no necesito responderte, tú ya sabes por qué estoy aquí, no es frecuente que un residente como tú cause tanto caos. Por lo general, yo visito a los residentes que no pagan su renta. Eso no es muy común. Pero tú eres algo especial.
Mientras Alberto se paseaba por todo el departamento hablando con Sophie, pues caminaba sobre esta planta enredadera que ya estaba por todo el departamento y Sophie notó que cuando pisaba alguna de estas ramas parecía que se quemaba y la planta se moría, ya no seguía creciendo como era normal. Sophie estaba con su mente a 1000 por hora tratando de descubrir qué quería este hombre y es cuando algo recordó. La primera regla, la primera instrucción que le había dejado Prudence. Esa era: el propietario nunca te molestará, no visita, no llama ni se comunica de ninguna manera, pero asegúrate de pagar tu alquiler a tiempo siempre. Solo he tratado con él una vez en 35 años y digamos que nunca me perdí otro día de renta. Cualquier reparación que necesites, comunícate con el gerente, el que te alquiló el lugar. Era la regla número 1, la instrucción 1, mucho antes de contarle de las criaturas del elevador, de los intrusos y de todo esto. Y a pesar de que en su momento Sophie no lo tomó en cuenta, ahora cobraba mucho sentido que esa fuera la regla 1. Sophie le dijo: sí, pero yo sí he pagado mi renta, entonces ¿por qué estás aquí? A lo que Alberto contesta: al parecer no eres tan lista como pensé. Vamos a enumerar las razones por las cuales un propietario visitaría a algún residente. No pagar la renta. Modificación no autorizada. Alimentar experimentos antinaturales de mis hermanos. Él iba a continuar con todas estas cosas cuando Sophie lo detiene y le dice: ¿cómo que experimentos antinaturales? A lo que Alberto contesta: ¿tú crees que esas 3 pequeñas criaturas que trajiste aquí a tu departamento son naturales? ¿Salieron de la nada? Refiriéndose a los gatitos. Ellos son como un grito de ayuda, niña estúpida. En cuanto ella entendió a qué se estaba refiriendo, se le hizo un nudo en el estómago porque no tenía a la vista a los gatitos y se preguntó si Alberto les hizo algo. Alberto continuó diciendo: después de todos los problemas que causaste la primera vez que te ayudó, ¿tú crees que yo iba a dejar que mi hermano siguiera caminando por mis pasillos, sobre todo después de lo que hiciste después de que él desapareció? Y aquí fue donde Sophie entendió. Él lo sabía. Él sabía qué había hecho y qué tenía en su cuarto. Y aquí fue donde se dio cuenta que realmente Prudence destruyendo el jardín no era que quisiera que se fuera Derek. De alguna manera, Alberto y Derek estaban ligados, entonces si Derek podía aparecer en el edificio, Alberto también. Como Sophie se quedó callada, Alberto le dijo: ¿quieres que hablemos de la cosa que tienes en tu cuarto, Sophie? Sophie cambió de actitud y le dijo: lo siento mucho, no era mi intención, realmente desde que lo hice me arrepentí. Alberto le interrumpió y le dijo: yo sé, yo ya sé todo eso. De hecho, no hubiera sabido nada si el tonto de mi hermano no le hubiera dicho a la mujer esta que vivía antes que tú. Pero siempre tan piadoso y tan débil. Sophie le dijo: mira, es que él solamente trató de ayudar a los residentes de aquí. Fue mi error, discúlpame. Alberto no contestó. Simplemente caminó hacia el cuarto de Sophie. Sophie lo siguió, pero manteniendo siempre su distancia. Cuando Alberto abrió la puerta, Sophie notó que todavía había salpicaduras de sangre por todos lados. Y además, la puerta donde estaba pues la jaulita de Jaime estaba casi destrozada. Cuando Alberto vio esto le dijo: ni siquiera pudiste contener a tu error correctamente. Sophie se dio cuenta que 2 de sus gatitos estaban en una esquina temblando de miedo. Y Jaime estaba suelto. Ella se sintió aliviada al ver que por lo menos 2 estaban a salvo del destino del tercero. Sophie estaba aterrorizada de ver cómo Alberto se acercaba a Jaime Rata sin darle nada de miedo. Al contrario, Jaime lo veía un poco atemorizado también. Aún así, Jaime retrocedió un poco como para dar el salto y atacar a Alberto. Alberto no retrocedió en ningún momento. De hecho, parecía que estuviera esperando a que eso hiciera Jaime. En el momento en que Jaime toca a Alberto, soltó un grito desgarrador que Sophie nunca había escuchado. Casi inundaba todo el edificio ese grito de Jaime. Era inhumano lo que se escuchaba. Y Alberto solamente lo soltó y cayó al piso. Jaime esta vez no tenía vida. Ya estaba muerto, pero muerto. No como una criatura que puede volver a resurgir ni nada. Esta vez ya no tenía vida. Y a Sophie esta vez le pegó muy fuerte el hecho de que, ok, ya no estaba Jaime Rata, pero ahora su Jaime, su novio con el que había pasado tanto tiempo, ya se había ido definitivamente. Sophie se arrodilló al lado de aquella criatura sin vida y Alberto solo le dijo: ni te molestes en llorar, él ya estaba muerto de todos modos. Pateó un poco Alberto a Jaime y le dijo: mira, es que yo no lo dejé salir si es lo que te preguntas. Tú encerraste a una bestia y la bestia pues se libera.
Eventualmente todos se liberan. Alberto continuó. Mi hermano tenía esta idea maravillosa de que los humanos podían convivir en paz con las criaturas de este edificio. Pero no podemos, Sophie, no podemos. Eventualmente nos vuelve locos a todos. Tu error, como le llamas, hizo un ruido tan inusual que tuve que venir en persona a inspeccionar qué era lo que estaba pasando. ¿Alguna vez te imaginaste mantenerlo así cuando lo conociste? A lo que Sophie contesta, por supuesto que no. Alberto continuó diciendo, este lugar nos vuelve locos a todos, no importa cuántas plantitas vayas a poner al jardín. Por último, se arrodilló junto al cuerpo de Jaime y lo tocó apenas con las yemas de los dedos y el cuerpo de Jaime se evaporó. Y todavía le dice a Sophie, ya he limpiado tu error, ¿no me vas a decir gracias? Sophie le dice, tú no tenías derecho a hacer todo esto. Sí, yo cometí un error, pero las personas que vivimos aquí somos buenas, tú eres el malo, tú le quitaste la vida a tu propio hijo. Lo que yo hice vino desde el amor. A lo que Alberto solamente soltó una carcajada y le dijo, tú no sabes nada de mi hijo, ni lo sabrás y te lo advierto, Sophie, deja de estar buscando. Deja de indagar en los temas de mi familia, considera a mi hermano muerto y ya. Alberto salió del cuarto, pisó un par de veces más a esta plantita, matándola, y voltea con Sophie y le dice, si te atreves a seguir buscando, indagando respecto a mi hermano, tú vas a tener el mismo destino que aquella vieja ciega. La gente siempre tiene que hacer aquí lo que yo digo. Que ella te sea un ejemplo de que no te tienes que meter en los asuntos de mi familia. Siéntete afortunada de que solamente le pasó eso a tu novio y no a ti. Nos vemos por ahora, Sophie. Y se fue. Cuando Alberto se fue del departamento de Sophie, Sophie se quedó todavía congelada sin poder creer la conversación que acababa de tener con Alberto. Los dos gatitos que quedaban estaban muertos de miedo, se quisieron acurrucar con ella y ella los abrazó y empezó a llorar, sobre todo por la pérdida del otro gatito, del tercero, no tanto de Jaime, ya que Alberto tenía razón, Jaime ya estaba muerto desde antes. Aún así, el departamento se sentía raro sin los ruidos constantes de Jaime. Se sentía como vacío. Además, estaba el hecho de que Alberto también había pisado esta planta enredadera que crecía como loca por todos lados, así que Sophie comenzó a sentirse culpable de que no podía mantener nada ni a salvo ni vivo. Por ejemplo, pues el gatito, Jaime, la planta. Sophie luchó con el impulso que tenía de llamar a Terry para contarle todo lo que acababa de suceder, lo de Jaime, lo del gatito, pero ella quería proteger a Terry y a los niños ya que ella los consideraba como familia y tal vez involucrarlos en todo esto los pondría en riesgo. Y era un riesgo que Sophie no quería correr. Lo siguiente que hizo fue recoger los restos de Jaime y del gatito, ponerlos en una caja e irlos a enterrar en el jardín donde había aparecido Derek. Cuando los enterró, regresó a su departamento a pensar en todo lo que le había dicho Alberto y sobre todo pensar en Esther y en lo que le había dicho en su predicción. Además, Alberto le había dicho que la aparición de esos gatitos eran como un grito de ayuda que ella no iba a pasar por alto. Estaba determinada a encontrar a Derek. Recuerden que Derek y Alberto son hermanos. Mientras estaba sumergida en sus pensamientos, escuchó como en la ventana de su balcón tocaron la puerta porque era el limpiavidrios. Mientras más tiempo pasaba Sophie en este edificio, como que menos se inmutaba con todos los monstruos que había alrededor, sobre todo con el limpiavidrios, porque ya ni siquiera se tomaba la molestia de hablarle o de insistirle para que lo dejara entrar. Ya simplemente, pues, gruñía. Tanto así que le dio un poco de lástima pensando en que tal vez el limpiaventanas, el limpiavidrios era solamente un monstruo atrapado por Alberto. Ese día Sophie pasó horas en su departamento encerrada pensando en planes, en teorías locas, en todo lo que le había dicho Alberto, tanto que se olvidó de que tenía que cumplir con sus compromisos con sus vecinos más ancianos. Así que le llamó a Terry y le pidió de favor que le llevara la comida a estas personas sin darle muchas explicaciones, a lo cual Terry acepta sin preguntar. Sophie se preguntaba si acaso, como Derek se podía comunicar con estas criaturas, tal vez Alberto lo hacía igual. Tal vez, por eso, cuando Jaime se soltó de su jaula fue cuando llegó Alberto, ya que pues están comunicando de alguna manera las criaturas y él o ellos. Tal vez la presencia de Alberto en el edificio hizo que Jaime cambiara su comportamiento e igual los hijos de Terry. Ya ven que ellos también estaban incontrolables. Ahora, si Sophie hacía algo para atraer a Derek al edificio de nuevo, pues también atraería a Alberto.
Así como ustedes están pensando, es que son demasiadas cosas para pensar e hilarlas todas, pues lo mismo decía Sophie, era demasiada información. Ella estaba pensando que tal vez Alberto le había dado información oculta en lo que le estaba diciendo. Pero aún así ella quería hacer un plan con miedo a que estuviera tomando pues un camino equivocado. Pero, ¿qué más podía pasar? ¿Qué más podía perder? Tal vez su vida era lo único que le quedaba, así que decidió seguir adelante para buscar a Derek. Antes de todo, el primer paso de su plan era alimentar a los gatitos, así que les dio de comer, esperó a que ellos comieran, lavó los trastes porque recuerden no tiene que dejar nada de restos de comida, los puso a dormir y esperó a que anocheciera para que no hubiera residentes del edificio por los pasillos. Más que nada porque Sophie no le tenía mucha fe a su plan y no quería que otro residente fuera daño colateral de ese plan. El segundo paso de su plan era bajar al jardín para ofrecerle unas palabras como de luto tanto a Jaime como al gatito. Así que baja al jardín y cuando ve aquella tumbita que ella había hecho, pues tuvo que aguantarse las ganas de llorar porque ella ya no sabía si le quedaban lágrimas después de todo lo que había llorado, sobre todo después de la pérdida de Esther. Pero sí lo logró porque su mente estaba enfocada en otra cosa. Mientras ella se encontraba de pie en el jardín viendo pues la tierra que recién había puesto, casi por un segundo pudo ver aquella rejilla que vio el día que encontró a los gatitos, pero cuando volteó bien ya no estaba, fue nada más como en un abrir y cerrar de ojos que la vio. Ella podía jurar que hasta la luz resplandeció en aquella rejilla, pero cuando volteó solamente era una pared plana. Entonces dijo, bueno, o esto es obra de Alberto o de verdad yo ya me estoy volviendo loca. Por fin ya era lo suficientemente noche para empezar con su plan. Su corazón le iba palpitando a todo lo que daba cuando iba entrando hacia el edificio de nuevo. Que lo que estaba a punto de hacer era bastante peligroso, potencialmente mortal. Y tal vez no era la mejor idea que se le hubiera ocurrido, pero prefería eso a estar pensando constantemente en Derek atrapado por Alberto. Mientras iba caminando hacia el elevador, iba pensando que cada vez que entraba en crisis desde que estaba en ese edificio, siempre acababa enfrente del elevador. Y esa noche no fue diferente. Algo en su interior le decía, ve por las escaleras, sube a tu departamento y olvídate de este plan, pero no podía. Antes de presionar el botón para llamar al elevador, se quedó viendo las puertas simplemente diciendo, o sea, lo que sea que haya aquí, ha matado a mis amigos. Me ha llevado a lugares que nadie más ha visto, ha quitado lugares que otras personas han visto. Con la mano temblándole, la levantó para presionar el botón para llamar al elevador. Antes vio su reloj y vio que eran la 1:11 de la mañana. Recuerden que las horas prohibidas eran de 1:11 a 3:33. Por eso que este plan era tan peligroso. A pesar de que era un mal plan, Sophie sí lo había planeado bien, ya que en su bolsa del pantalón traía un resto de aquel gatito que Jaime pues había destrozado. En cuanto las puertas del elevador se abrieron, lo que hizo Sophie fue tomar ese resto y aventarla a unos 3 metros de distancia del elevador. Esto con la intención de que las criaturas que estuvieran aquí se distrajeran y mejor fueran corriendo a atrapar aquel resto en vez de a Sophie. ¿Qué creen? Funcionó, porque algunas de estas criaturas, recuerden que las importantes como las más fuertes ya habían sido erradicadas por Derek, pero salieron unas que otras y fueron detrás de aquel resto. A pesar de que ya conocía a las criaturas porque ya había visto a Lila, ya había visto pues a Jaime y ya pues tenían un parecido con los hijos de Terry, pues de todos modos se impresionó al ver estas criaturas salir del elevador. Estas eran grandes, mucho más grandes que Lila o que Jaime. Probablemente tenían la altura como de un hombre adulto y todas sus extremidades eran muy musculosas, aunque mantenían como esta postura de rata como encorvada con los dientes salidos. Los ojos también eran diferentes. Recuerden que tanto Jaime como Lila tenían pues los ojos que tenían de humano y estas criaturas en vez de tener unos cuencos color negro, más bien eran como color ámbar. Cuando Sophie vio a estas criaturas ir a oler pues el resto del gatito, sabía que tenía unos cuantos segundos antes de que la notaran a ella también. Así que no perdió nada de tiempo y corrió hacia el interior del elevador y ella pensó, ojalá que al liberar yo estas criaturas sea lo suficiente para que Alberto vuelva a venir. Desafortunadamente las cosas no salieron como ella había planeado porque tan pronto como ella entró al elevador, volteó a ver y estas criaturas ya la habían notado, ya iban tras ella. Estaba como desesperada presionando el botón para que se cerraran las puertas, pero estas criaturas eran mucho más rápidas y comenzaron a correr hacia ella y a gruñir.
hasta que vio a una pequeña figura haciéndoles frente a estas ratas gigantes. Esa era la hija de Terry, Ellie. Estaba gruñendo de una manera muy diferente y además haciendo ruidos que genuinamente sí estaban asustando a estas criaturas, lo cual hizo que se hicieran para atrás. Como Sophie ya había presionado el botón para que las puertas se cerraran, apenas Ellie logró entrar antes de que se cerraran y ahora Ellie y Sophie estaban atrapadas en el elevador juntas. Ellie estaba como muy orgullosa de lo que había logrado, pero Sophie estaba muy preocupada y le dijo: Ellie, ¿qué estás haciendo aquí? Tu mamá de verdad nos va a matar. A pesar de que Ellie era una de estas criaturas, o sea, era mitad humana, mitad criatura, pero no de la manera en que Jaime se había transformado, pues seguía siendo una niña pequeña, así que como que no estaba considerando el peligro en el que se había puesto. Le dijo: no llores, Sophie, pues es que yo vi que estabas muy asustada y te ayudé, y ya. Ellie estaba encantada, sonriendo, riéndose de lo que había logrado, y Sophie estaba que no podía creer que ahora Ellie estuviera en el plan. Así que le dijo: Ellie, es que ¿qué estás haciendo fuera de tu casa? Tu hermano también está fuera, ¿qué estaban haciendo? No deben de salir. Como que la niña pues simplemente no entendía y le dijo: tú sabes lo que va a pasar si tu mamá sale a buscarte a ti o a tu hermano. Y ahí fue donde la niña captó lo que había hecho y su cara se puso muy triste, comenzando a llorar. Ahora Sophie se sentía peor, porque además de todo, ahora había hecho sentir mal a Ellie. Ellie, llorando, le dijo: mi hermano pues está en la casa, está jugando con un camión, pero yo me aburrí, así que salí a explorar y fue cuando te vi, estabas muy asustada y pues ya, o sea, si mi mamá sale, ¿se la van a comer? Sophie quería tranquilizarla, pero al mismo tiempo no le quería mentir, porque claro que si Terry salía a buscarla, eso iba a pasar. Aún así, Sophie estaba segura de que su plan iba a traer a Alberto de nuevo. Aunque ahora, si Alberto veía a Ellie, pues probablemente no la iba a dejar ir porque era una criatura de estas de todos modos. Sophie ahora tenía otra responsabilidad, que era proteger a Ellie. La profecía de Esther le llegó a la mente y dijo: bueno, maldita sea Esther, ¿cuántas personas más tienen que morir gracias a lo que me dijiste? Antes de que tuvieran oportunidad de seguir hablando, pues el elevador seguía moviéndose y llegó a un piso, en el cual pues se empieza a crujir la puerta de que ya se estaba abriendo. Ya que Sophie no sabía ni a qué le había picado, y recuerden que el elevador era bastante viejo, entonces no tenía pantallita como para decir: ah, va en este piso ni nada. Trató de picar el botón para que lo llevara al piso donde está el departamento de Ellie, pero el elevador no funcionó. Ellas no se habían dado cuenta que el elevador había tardado unos 5 minutos y que estaba descendiendo. ¿A qué piso? ¿Quién sabe? Cuando finalmente el elevador se detuvo y se abrieron las puertas, Sophie volteó hacia el panel donde estaban todos los botones y vio uno nuevo que no estaba ahí cuando se subieron, que era -1. Habían llegado al sótano, el sótano que no existía. Ellie preguntó nerviosa: ¿en dónde estamos? A lo que Sophie contesta: no estoy segura, creo que es el sótano. Y él contestó: pero aquí no hay sótano. A lo que Sophie contesta: sí, ya sé. Dieron un par de pasos afuera del elevador y es que pudieron apreciar el piso a donde habían llegado. Era casi como un departamento de lujo subterráneo. No tenía ni una sola ventana a la vista y no había nadie adentro tampoco. Además parecía que este lugar era enorme, ya que no tenía puertas como los demás pisos que daban hacia los departamentos, simplemente era como un espacio abierto y ya. Este departamento o habitación había sofás de terciopelo, mesas auxiliares y una lámpara que era casi inútil porque estaba casi todo oscuro. Había un par de telarañas, unas macetas muy grandes y, otra cosa, no había ni un solo rastro de que hubiera una rejilla que diera hacia afuera como la que vio Sophie, por fuera del edificio. Ellie comenzó a llorar y Sophie trató como de reconfortarla, pero no podía pensar en nada que le sirviera, ya que sí, ellas dos estaban ahí atrapadas, igual que Derek, ya se habían fregado. Sophie le dice a Ellie: no te preocupes, vamos a regresarnos al elevador y yo te llevo con tu mamá. Subieron al elevador de nuevo, presionaron los botones y no servía de nada, no se iluminaba nada, casi como si el elevador se hubiera quedado sin batería. Sophie ya estaba desesperada y lo único que hizo fue gritar, tratando de que Alberto escuchara: ¿dónde carajo estás? Y esperaba que Alberto saliera de entre las sombras de este lugar y le contestara, pero eso no ocurrió. Ellie le dijo: ¿a quién estás buscando, Sophie? Lo que Sophie le contesta: mira, estoy buscando a alguien que puede hacernos regresar a casa, nos puede ayudar, y para lograr esto necesito que te quedes cerca de mí todo el tiempo. ¿Puedes hacer eso? Aunque yo te suelte de la mano, por favor, quédate cerca de mí.
Ellie solamente asintió con la cabeza y se agarró del pantalón de Sophie. Salieron de nuevo del elevador y ahí es cuando Sophie nota que esta enredadera que estaba en el jardín y luego que se llevó una parte a su departamento también estaba en este departamento, pero estaba como si estuviera muerta. Mientras más se aventuraban en este espacio, se daba cuenta que no estaba tan solo como ella había visto desde que entraron por primera vez. En cambio, notaron que sí había puertas de metal, como si hubiera un montón de elevadores aquí en este lugar. Mientras ellas se iban alejando del elevador, escucharon de nuevo el ruido como si de nuevo pudiera funcionar bien, y cuando voltearon ya no había puertas del elevador, ya era una pared lisa. El elevador había desaparecido. Así que se acercaron a alguna de todas estas puertas que eran elevadores y en una de ellas había un botón que decía llamar ascensor. Sofía estaba pensando, me siento muy incómoda de usar estos, ¿a dónde nos lleva? Pero recuerden, traía una niña y la niña ya le había presionado al botón. Cuando las puertas de este elevador se abrieron, Sophie se sintió aliviada de ver que en estos elevadores no había de estas criaturas rata. Dieron un paso adentro de estos elevadores y vio el panel pues de todos los botones, ya que esta vez no estaba buscando el piso 9, ese era como el menor de sus problemas ahora. Este panel de botones era muy similar al que tenían pues el normal, pero tenía un detalle diferente, y es que antes de cualquier número había un símbolo extraño. Definitivamente no había ningún botón que los llevara a la planta baja, que en teoría era donde había sucedido todo. No había forma de regresar a casa. Entonces, ¿qué botón debería Sophie de presionar? ¿A dónde los iba a llevar estos botones? Hasta aquí nos vamos a quedar con este capítulo. Ahora resulta que hay un montón de portales en este edificio y quién sabe a dónde lleven. O sea, si tiene un símbolo antes del número de piso, entonces no están yendo al piso del edificio normal. Pero bueno, díganme ustedes qué van pensando hasta ahorita. ¿Qué team son? ¿Team Derek? Yo ya no tanto. ¿Team Alberto? ¿Team Sophie? ¿Team qué? Y yo como siempre los estoy leyendo.